Pensemos un momento en la fe. ¿Cómo la concebimos? ¿Como una lista de reglas que hay que seguir? ¿O más bien como una conversación con alguien que nos conoce íntimamente? Bueno, hoy vamos a analizar a fondo esa diferencia, que es fundamental, la que hay entre simplemente seguir a un Dios y ser hijo de un padre. Vamos a desglosar qué significa esto realmente. Esta pregunta que vemos aquí es en esencia el corazón de todo este análisis. Y ojo, no es un simple juego de palabras, para nada. Es una cuestión de identidad. ¿Formamos parte de una organización como seguidores o somos parte de una familia como hijos? La respuesta puede cambiarlo absolutamente todo. Para poder desentrañar bien esta idea, vamos a seguir un camino bastante claro. Primero vamos a ver ese conflicto de identidad. Luego viajaremos al plano original, a cómo era al principio y qué pasó para que se rompiera. Después descubriremos cómo se restaura ese vínculo, qué implica ser un hijo, cómo se vive la paternidad dentro de la comunidad y, para terminar, el legado tan potente que esto nos deja. Muy bien, vamos directo al núcleo del asunto. ¿Y si la manera en que hemos llegado a pensar sobre Dios estuviera, de alguna forma, distorsionando nuestra propia identidad? El texto que estamos analizando sugiere justo eso, que muchos conceptos religiosos en realidad nos alejan de una verdad que es mucho más profunda y, sobre todo, más personal. Y aquí el contraste se ve clarísimo. A la izquierda, la idea de un Dios que se siente distante, como un constructo religioso que lo que busca son seguidores. Una idea, al final, moldeada por hombres. Y a la derecha, la figura de un padre. Esto es totalmente distinto. Hablamos de alguien cercano, que nutre, que es la fuente misma de la identidad, que cultiva hijos. Es el paso de una institución a una relación de familia. Y aquí hay un dato etimológico que es fascinante. Resulta que la palabra Dios, la que usamos todos los días, no viene del hebreo bíblico original, viene de la cultura griega, de Zeus. Y según este análisis, este cambio de palabra no fue algo sin importancia. Al contrario, creó una distancia, un vacío, que nos alejó del concepto original de un padre. Entonces, ¿qué es la paternidad en este contexto? Pues no es solo una palabra bonita, es una fuerza en acción. Es provisión, es nutrición, es propósito. Es, digamos, el diseño original de un padre para formar una familia que sea un reflejo de su carácter y su gobierno aquí en el mundo. Vale, ya entendimos la diferencia. Ahora viajemos un poco en el tiempo para ver cómo se perdió esta conexión. La historia del diseño original y cómo se fracturó nos da todas las claves. Es como una historia en 3 actos que nos lleva de ser hijos a sentirnos huérfanos. Primero, el diseño perfecto, Adán, creado como un hijo, con una relación directa cara a cara con su padre. Segundo, la ruptura, una decisión que quiebra esa confianza y rompe la relación. Y tercero, la consecuencia que arrastramos, una humanidad entera que adopta una identidad de orfandad, desconectada de su origen. Pero claro, si la historia terminara ahí, con la orfandad, sería una auténtica tragedia. Por suerte, hay un plan de restauración. Y justo en el centro de ese plan encontramos la figura del Mesías. El Mesías, a quien se le llama el segundo Adán, no vino con la misión de fundar una nueva religión. Su propósito era mucho más profundo, reparar esa fractura original. Vino a restaurar la conexión que se había perdido y básicamente a volver a abrir el camino de regreso al Padre. Y el texto nos muestra que hay como 2 dimensiones de esta paternidad. Por un lado, está la paternidad por creación, el eterno como el origen de todo lo que existe. Pero luego hay otra, mucho más íntima, la paternidad por redención. Es a través del Mesías que se nos da la oportunidad de pasar de ser simplemente criaturas a ser hijos otra vez. Ya hemos visto cómo se puede restaurar ese vínculo, pero ¿qué significa en el día a día vivir como un hijo? Porque no es solo un título que nos ponemos, es un estilo de vida, que viene con privilegios, sí, pero también con responsabilidades. Esta pregunta del profeta Malaquías es potentísima. Resuena a través de los siglos. Si lo llamamos padre, ¿dónde está la honra que le corresponde a un padre? Es una de esas preguntas que nos obliga a mirarnos por dentro y a evaluar nuestras acciones. La honra no es un sentimiento abstracto, es algo muy práctico. Empieza en casa, con cómo tratamos a nuestros padres terrenales. Se ve en la forma en que hablamos, sin gritos, sin insultos. Se demuestra en la obediencia. Y un detalle muy interesante, se muestra hasta en los nombres que usamos para dirigirnos a él. La idea es preferir títulos de respeto como Adonai, que significa mi Señor, o Hashem, que es el nombre. Pero esta idea de la paternidad no se queda en lo individual, se expande a toda la comunidad. Y aquí es donde los líderes, los ministros, tienen un llamado muy específico, ser como padres espirituales para los demás.
Podemos imaginarlo como una cadena de impartición. Todo empieza arriba, en el cielo, con el Padre como la fuente de todo. El Mesías es quien encarna esa paternidad de forma perfecta aquí en la tierra. Y a partir de ahí, los ministros tienen la enorme tarea de modelar ese mismo carácter para guiar y formar a los hijos en la comunidad. Y aquí, el contraste es, bueno, brutal. A un lado, el ministro que actúa como un padre, que nutre, que instruye, que disciplina para formar, que construye una familia. Y al otro, el ministro que actúa como un empleado, que simplemente cumple un horario, gestiona una organización y se preocupa por retener miembros. Son dos modelos de liderazgo que no podrían ser más opuestos. Y con esto llegamos ya al final de nuestro recorrido. ¿Cuál es el legado de todo esto? ¿A dónde nos lleva? Pues a un cambio de mentalidad que es radical, pasar de pensar como un huérfano a vivir con el propósito de un heredero. En resumen, el llamado final es a dejar atrás los conceptos religiosos que nos encajonan, que nos convierten en miembros de una organización, para poder establecer una relación familiar, auténtica y genuina con el Eterno. Dejar de ser un número para volver a ser un hijo. Y esta promesa lo resume todo. Esto ya no es una teoría, es una invitación personalísima a la adopción. Es el final feliz del plan de restauración. Ser recibidos, sin más, como hijos e hijas en la familia del Eterno. Y cerramos con esta pregunta que de verdad da para pensar. Al final del día, ¿cómo estamos viviendo? ¿Lo hacemos desde una mentalidad de huérfano, siempre luchando, sintiéndonos solos? ¿O más bien como herederos, con esa seguridad, esa confianza de saber de dónde venimos y a quién pertenecemos? Es una reflexión que al final queda en el camino de cada uno.